Buenas tardes, hermanos. Es un gusto saludarles. Espero que se encuentren bien en sus hogares junto a sus familias. Quisiera animarle a que perseveren en las reuniones familiares, dedicando tiempo a la alabanza, a la oración, a la lectura de la palabra y a ver los videos que les publicamos para la edificación de nosotros mismos. La prédica del día de hoy tiene como título: ¿serás recompensado o quedarás en vergüenza ante Cristo? ¿Serás recompensado o quedarás en vergüenza ante Cristo? El propósito de esta prédica es que como creyentes seamos diligentes y fieles al Señor para que cuando nos toque comparecer en el tribunal de Cristo seamos recompensados por las obras que hicimos para Él. El texto bíblico a utilizar se encuentra en Romanos capítulo 14, versículos 10 al 12 y 2 Corintios 5:10. Le voy a pedir que ustedes vayan buscando los versículos. Yo voy a dar lectura inmediata después que los nombres. Ustedes pueden pausar la grabación y continuar viéndola después que hayan encontrado el versículo. La primera porción entonces a la cual le voy a dar lectura es Romanos capítulo 14, versículos de 10 al 12, que dice así: Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. También 2 Corintios 5:10 dice así: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Para introducir, me gustaría consultarte cómo aprecias tú tu vida cristiana. Quizás te sientes cómodo, sientes que es suficiente con venir a la iglesia, estar presente en los cultos, estar viendo los videos, estar participando quizás con el mínimo compromiso, o te sientes un cristiano que necesita estar comprometido, perseverando en la obra del Señor, te gusta servirle al Señor, rindes cuentas diariamente de tu servicio, de tu vida cristiana al Señor. Es súper importante esto porque va a llegar un momento en que nosotros nos presentemos ante Cristo y nosotros vamos a rendir cuenta de nuestra vida cristiana. Por lo mismo, por medio de esta prédica, busco animarte a que perseveres sirviendo al Señor y buscando dar fruto que presentes delante de Él. El primer punto se titula: ¿qué es el tribunal de Cristo? ¿Qué es el tribunal de Cristo? Y busca explicar justamente para que nosotros entendamos de qué se trata el tribunal de Cristo. Para comenzar, echaremos un vistazo al contexto donde se explica el tribunal de Cristo, porque aparece en forma explícita justamente en estas dos porciones que leímos, en Romanos capítulo 14 y en 2 Corintios 5:10. En Romanos 14:10, el contexto inmediato, Pablo estaba escribiéndoles a los hermanos en Roma y declarándole de que ellos deben admitir entre ellos al débil en la fe, pero deben evitar de contender sobre opiniones, porque ellos aprobaban ciertas cosas y las ponían en práctica, pero los que eran débiles en la fe no la ponían en práctica y ellos eran menospreciados por los que sí la ponían en práctica. Y a su vez, ellos que se abstenían de hacer lo que otros aprobaban, ellos juzgaban a los que lo hacían. Entonces tenemos a los que aprobaban ciertas cosas y la practicaban, ellos menospreciaban a los que se abstenían y los que se abstenían juzgaban a los que lo practicaban. En consecuencia, Pablo les señala que pertenecemos a Cristo porque fue Él quien murió y resucitó para ser Señor de todos nosotros, y por lo mismo todo juicio le corresponde solamente a Él. También en 2 Corintios 5:10 vemos que nombra el tribunal de Cristo y señala que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y en el contexto inmediato, Pablo junto a Timoteo están declarándole a los hermanos en Corinto su ministerio de predicar el evangelio de Cristo, por el cual sufren padecimientos y tribulaciones, pero que perseveran manteniendo su vista de las cosas eternas. Y en esta porción declaran que mientras se encuentren en el cuerpo terrenal, estarán ausentes a Cristo, que está en el cielo, y por lo mismo manifiestan su deseo de estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor.
y aclaran que o estando presente en el cuerpo o presente al Señor, ellos procuran serle agradable porque saben y explican que tendrán que compadecer ante Él. Para complementar, también veremos las principales características del tribunal de Cristo. En sí no se refiere a lo que hoy en día entendemos como una corte donde hay varios jueces o magistrados los cuales hacen justicia. Por ejemplo, el Tribunal de la Haya, ¿ya? Es una corte internacional donde hay distintos magistrados que hacen justicia sobre temas, sobre diferencias o controversias entre naciones. A eso no se refiere, sino que en su debido contexto es un término griego que es utilizado en las competencias deportivas, que se refería al asiento del juez, del cual los atletas recibían sus coronas después de ganar su competición o que eran descalificados por competir ilegítimamente. Este será un juicio que no tiene que ver con el destino final del creyente, porque el destino final de cada creyente ya se definió en el momento que cada uno de nosotros, arrepentido, puso su fe en Jesús como su Salvador. También, este será un evento que va a ocurrir en el cielo, va a ser paralelo a la tribulación en la tierra, y ahí van a participar todos los creyentes del Nuevo Testamento. Y en este evento tendrás que rendir cuenta de lo que hiciste mientras estabas en el cuerpo, donde tus obras serán examinadas y puestas a prueba por fuego, y si estas permanecen, vas a recibir recompensa, y si estas se queman, no vas a recibir recompensa ni coronas, aún así vas a seguir siendo salvo. La clave está en administrar bien tu tiempo y también administrar bien los dones y talentos que Dios te ha dado. Quizás ya había profundizado sobre el tribunal de Cristo, o quizás ya habías aprendido en alguna prédica o en algún instituto. De hecho, gran parte de estas características que nombré las tomé del material del cual aprendimos en el Instituto de Escatología. Pero tener este conocimiento no te garantiza que darás cuentas positivas delante de Cristo, ni que tus obras permanecerán cuando sean probadas, ni te asegura que recibirás recompensa. Por esto mismo, te motivo a tomar mucha atención a los siguientes 2 puntos que serán desarrollados. Entonces, el segundo punto será: tendremos que dar cuenta de manera individual. Tendremos que dar cuentas de manera individual. Y para eso vamos a estudiar la primera porción, que es de Romanos capítulo 14, versículos 10 al 12. Como vimos en el punto anterior, no debemos juzgarnos ni menospreciarnos unos a otros, porque Cristo es el Señor de todo y solo a Él le toca juzgarnos. Y explica que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Esta palabra comparecer quiere decir estar junto a, presentarse, someter. O sea, en su contexto, es presentarse ante Cristo para juicio. La porción dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Esta palabra comparecer fue traducida de esa manera en solamente 2 pasajes en el Nuevo Testamento. En Romanos 14, 10 y en Hechos 27. Después vamos a ver que la palabra comparecer que aparece en 2 Corintios 5:10 no es la misma que aparece aquí. Le pido por favor que busquen en sus Biblias Hechos capítulo 27. Y voy a dar lectura del versículo 22 al 24, donde vemos que Pablo, estando arrestado y siendo acusado por los judíos con la intención de matarle, él apeló a César. Y cuando iba de viaje por el mar en una nave alejandrina que iba rumbo a Italia, pasaron por una furiosa tempestad que le hizo perder toda esperanza de salvarse, por lo que Pablo le anima con las palabras que vamos a leer a continuación. Hechos capítulo 27, versículos 22 al 24 dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo.
Esta palabra ha estado conmigo es la misma de comparecer, exactamente la misma, pero traducida de otra manera. Versículo 24, diciendo, Pablo, no temas, le dice el ángel de Dios, es necesario que comparezcas ante César, he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Entonces aquí vemos que el ángel de Dios le dice a Pablo que es necesario que comparezca ante César, o sea, que se presente ante César para el juicio que tenía pendiente. Entonces, volviendo a la porción que estamos estudiando en Romanos capítulo 14, aprendemos que tendremos que presentarnos sí o sí, cada uno de nosotros, delante de Cristo a ser juzgado por Él. También añade y explica, haciendo referencia a lo escrito en el Antiguo Testamento por el profeta Isaías, que todos nos inclinaremos ante Dios declarándole que es el único Dios verdadero y también reconociendo nuestra obra delante de Él. Dice Romanos capítulo 14, versículo 11, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí. Y termina declarando que cada uno de nosotros en forma individual dará cuenta a Dios de sí mismo. Y esto en base a los dones, talentos, servicios y responsabilidades de los cuales tendremos que darle cuenta a Dios, después, porque ya lo recibimos, y tendremos que explicarle cómo lo gestionamos y cuáles fueron los resultados. Para comprender mejor este punto, vamos a utilizar Mateo capítulo 25, versículo 14 al 27. Le pido por favor que lo busquen en sus Biblias. Mateo capítulo 25, versículo del 14 al 27. Esta porción nos servirá para aprender la clave si queremos rendir cuentas positivas delante de Cristo. En la porción Jesús se encuentra explicando por medio de una parábola acerca del reino de los cielos y lo compara con un hombre que al irse lejos dejó sus bienes a sus siervos y cuando volvió arregló cuentas con ellos. Entonces leo Mateo capítulo 25, versículo 14 en adelante. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Esta palabra arregló cuentas es la misma que vemos en Romanos capítulo 14, versículo 12, cuando dice, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. La misma palabra. Entonces aquí vemos que el Señor arregló cuentas con sus siervos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho tiempo pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero, llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo el Señor, le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Aquí, en resumen, pudimos ver que el Señor, cuando se fue, dejó
de los 3 siervos, a uno le dejó 5, a otro le dejó 2 talentos y a uno le dejó 1. Resulta que al que le dejó 5 y al que le dejó 2, dice que negociaron, o sea que lo trabajaron, que elaboraron con ellos, que hicieron la obra. Por el contrario, el que recibió 1 dice que lo escondió, o sea que lo ocultó, que lo mantuvo en secreto. ¿Y cuál fue el resultado? Bueno, que cuando se presentó su Señor y rindieron cuentas, el que recibió 5 y el que recibió 2 pudieron rendir cuentas positivas, presentando no solo lo que recibieron, sino que también el fruto de su labor. Pero el que recibió 1 solamente entregó lo que había recibido, y a pesar que su Señor no sufrió pérdidas porque devolvió lo suyo, le pareció mal a su Señor porque su Señor no recibió ganancia con lo que había dejado a su cargo. Quizás siente que no tiene las habilidades para hacer ciertas cosas, pero recuerda que la palabra de Dios enseña que a los necios del mundo, a lo débil, a lo vil del mundo y a los menospreciados escogió Dios. También podemos ver en Éxodo capítulo 4, versículo 10, que Moisés se excusó delante de Dios diciendo que era tardo en el habla y torpe de lengua. Y después podemos ver cómo el Señor lo usó para que Faraón dejara salir al pueblo de Israel de Egipto, cómo lo guió en el desierto y cómo recibió revelación de Dios para llevarla delante del pueblo. También podemos ver, por ejemplo, en Jueces capítulo 6 a Gedeón, que también se excusó diciendo que su familia era pobre en Manasés y que él era el menor de la casa de su padre. Pero también pudimos ver después que Dios lo usó grandemente para derrotar a los enemigos del pueblo de Israel. O también podemos ver en Hechos capítulo 8, donde Saulo era quien asolaba la iglesia y lo entregaba en la cárcel, y posteriormente podemos ver su ministerio, cómo él fue utilizado grandemente para llevar el evangelio a los gentiles. Por lo mismo, hermano, basta de excusas y empieza por ser diligente en leer la palabra de Dios, en perseverar en la oración, en congregarte fiel y puntualmente, para que seas un instrumento útil en las manos del Señor, porque si no perseveras en esto, mucho menos lo harás en la obra del Señor. Ante Cristo tendrás que rendir cuentas de los dones, talentos, responsabilidades y de tu vida cristiana. Y la palabra de Dios enseña que en la negligencia y pereza nunca hay frutos, por lo que te llamo a preocuparte si solo te congregas para escuchar la palabra o satisfacer tu necesidad religiosa, de manera que tus dones y talentos han pasado desapercibidos dentro de la congregación. Por favor, toma mucha atención y mira fijamente a la grabación en este momento. ¿Te gustaría que Cristo te dijera en el rostro, siervo malo y negligente? Por el contrario, también vemos a aquellos siervos que rindieron cuentas positivas, porque ellos se preocuparon de trabajar y de ser diligentes en lo que tenían bajo su responsabilidad, con el fin de obtener ganancias para poner delante de su Señor. Por esto mismo, no importa si limpias baños, si recibes a los hermanos de portero, si cuentas a los asistentes, si recoges las ofrendas, si enseñas a los niños, si eres un líder en algún ministerio o si predicas para la congregación. Lo importante, hermanos, es hacer todo para el Señor de corazón, buscando llevar fruto para presentar delante de Él, y solo ahí tus cuentas van a ser positivas cuando te toque comparecer en el tribunal de Cristo. Un consejo práctico es rendirle cuentas diariamente al Señor de tu vida cristiana, porque esto te va a permitir estar al día y poder discernir en qué cosas estás trabajando a medias o en qué cosas simplemente no estás haciendo nada. Por favor, vuelve a tomar mucha atención a la grabación y obsérvame atentamente. Te pregunto, ¿te gustaría que Cristo te reconociera orgulloso de ti y te dijera, bien, buen siervo y fiel? Como último punto y tercer punto, veremos que Cristo te recompensará por las obras que permanezcan. Cristo te recompensará por las obras que permanezcan. Para desarrollar este título, vamos a utilizar 2 Corintios 5:10. Recordemos que en esta porción, en su contexto, nos llama a agradar a Cristo, independiente si estamos presentes en el cuerpo o presentes al Señor. Y dice 2 Corintios 5:10, porque es necesario que
todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y también vemos que es necesario entonces que cada uno de nosotros comparezca ante el tribunal de Cristo, pero la palabra comparecer usada esta vez en este versículo es distinta a la anterior, y esta significa hacer aparente, poner en evidencia, manifestar, la cual complementa que no solo rendiremos cuentas a Cristo, sino que también nuestras obras serán probadas para manifestar y dejar en evidencia su calidad. Y el versículo deja súper claro el propósito diciendo, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Esa palabra recibir, quiere decir proveer para, obtener, recibir, y que indica la posibilidad de recibir recompensa si la obra de cada uno de nosotros permanece. En 1 Corintios capítulo 3, versículo de 10 al 15, veremos y complementaremos este punto. Por favor, busquen en sus Biblias 1 Corintios capítulo 3, versículo de 10 al 15. En el contexto, Pablo se encuentra reprendiendo a los hermanos en Corinto por ser carnales y contender, diciendo que unos son de Pablo y otros de Apolo, y Pablo les declara que ambos son siervos de Dios y colaboradores que llevan el Evangelio de Cristo, siendo Cristo el cimiento de todo creyente. Y les dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 10 al 15, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta. Esa palabra manifiesta está relacionada con la palabra comparecer. La palabra comparecer es un derivado de esta palabra manifiesta. Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces vemos en esta porción que las obras de cada uno pueden pertenecer a dos grupos, o al que resiste el fuego y permanece, o al que es consumido por el fuego y se quema. Por lo mismo, hermanos, deben preocuparse si no están sirviendo a Cristo ni están viviendo para Él, porque de lo contrario se presentarán delante de Cristo con las manos vacías y no tendrán qué poner delante de Él para poner a prueba. También preocúpate si no estás sirviendo a Cristo para honrarle, glorificarle y llevar fruto para Él, sino que haces las cosas en la carne o para recibir reconocimiento y gloria propia. No vaya a ser que cuando te asomes a ver el lugar donde fueron probadas tus obras, solo te encuentres con cenizas y no recibas ningún pago o recompensas por las cosas que hiciste para el Señor. Por lo mismo, te animo a servir fielmente, haciendo todo para el Señor, teniendo la tranquilidad que tu servicio es sincero, esforzado y de calidad, para que cuando sean puestas a pruebas, tus obras manifiesten que eres digno de recibir la recompensa de mano de Cristo. La palabra de Dios nombra 5 recompensas y 5 tipos de coronas que podemos recibir. Una de ellas aparece en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 19, que es la corona de gozo, y dice: porque ¿cuál es nuestra esperanza, gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? La otra es la de gloria. Está en 1 Pedro 5:4 y dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria, la corona incorruptible. La tercera es la corona de vida santa, que está en Santiago 1:12,
que dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La cuarta es la corona de justicia, que está en 2 Timoteo 4:8, que dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y la última y quinta es la incorruptible, que se encuentra en 1 Corintios 9:25, que dice, todo aquel que lucha, de todos se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por lo mismo, hermano, te animo a tener la ambición sana de servir a Cristo y vivir para Él con el fin de alcanzar el máximo de recompensas, por no decir todas. En conclusión, me gustaría citar la declaración de Pablo en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 6 y 7, que dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Sin duda la vida cristiana no será fácil, pero te animo a vivir para servir a Cristo, para que cuando te toque resumir tu vida puedas decir con toda confianza que viviste para Él y para cuando te toque presentarte delante de Cristo en su tribunal, no seas avergonzado ni reprendido, sino que seas recompensado y reconocido por Él. Fue un agrado haberles compartido esta palabra. Espero que el Señor les guarde, sobre todo en esta pandemia, y que haya sido de bendición para su vida. Que el Señor les bendiga. Hasta luego.